Bueno, pues estamos aquí, buenos días, en el Bueno, marco del proyecto FENAS Cáceres, que está impulsado por la Federación Española de Universidades Populares y está financiado por Diputación de Badajoz. Y el objetivo que tenemos aquí en esta acción, en este momento, es darle voz a las mujeres rurales. Y en este caso, pues tenemos la oportunidad de poder hablar con Laura Arroyo Escudero. Ella estudió educación social y a través del movimiento vecinal y de la animación sociocultural se especializó en dinamización comunitaria. Después aprendió a mirar el mundo desde otros ángulos en su trabajo, como educadora de calle y en la intervención social, individual, familiar y comunitaria en Madrid. No obstante, su corazón le recordaba siempre la nostalgia de la tierra y la soledad de la ciudad se la hacía cada día más dura. Y ello le incitó a emigrar a lo rural, donde pudo trabajar con las manos e ir aprendiendo de las cuestiones fundamentales de la vida. Allí tuvo la suerte de poder trabajar también como dinamizadora sociocultural en su comarca y como educadora ambiental. Criar a sus churumbeles e ir formando parte de una comunidad rural como proyecto de vida, tratando de integrar las metodologías aprendidas por su camino en su propio entorno y descubriendo las aportaciones fundamentales de la agroecología para las transiciones inaplazables. Se siente facilitadora de proyectos sociales y de proyectos ambientales y bucea nuevas herramientas y estrategias para la comunicación, la deliberación, la toma de decisiones, la resolución de conflictos que pongan la vida en el centro. Además, Laura también ha tenido responsabilidades políticas de donde ha podido desplegar todos estos anhelos de poner esa vida en el centro. Muchas gracias, Laura, por acompañarnos esta mañana. muchas gracias a ti por invitarme. Vamos a ir hablando con Laura y vamos a ir exponiendo una serie de preguntas. Vamos a tener una conversación. Y la primera pregunta que hacemos, Laura, es ¿qué papel piensas tú que tienen las mujeres rurales en la política? Bueno, en primer lugar en la política, que es una palabra así como muy grande, comprendiendo la política como algo, como un proceso de toma de decisiones que afectan a una comunidad, también entiendo que la política va más allá del escenario de representación institucional que nos hemos dado y con el que convivimos. Es decir, que hay que recuperar la política desde sus orígenes y su expresión más profunda, ¿no? Que era la polis, que eran ciudades, además, un ejemplo de ciudades autárquicas en Grecia, en la que había un núcleo urbano, pero además había alrededor todo un mundo rural, ¿no? Que estaba bien articulado y que precisamente es una de las dificultades que tenemos ahora con el reto demográfico y un montón de situaciones que nos planteamos con el rural, ¿no? Es curioso volver a estos orígenes. También entendiendo que la política para mí no se hace solamente desde las instituciones, sino que últimamente andamos repensando también desde un plano del municipalismo transformador o lo que consideramos que es el municipalismo transformador, que digamos hay como tres agentes fundamentales para nosotros a la hora de avanzar en este proceso político, que es un proceso político de un cambio en la forma en que tomamos las decisiones sobre las comunidades y los territorios que vivimos. Entendemos que hay tres agentes fundamentales, la institución pública es uno de ellos y afortunadamente en estos últimos años hemos visto también un resurgir de iniciativas municipalistas, ¿no? Que han dado el asalto o han dado el paso de las altas instituciones, tanto en el rural como en el medio más urbano. Pero no solo se hace desde ahí la política, es más, la política, eso es una de las patas y nosotros consideramos que hay otras tres muy importantes, que son los movimientos sociales por un lado y por otro lado las otras economías, o economías transformadoras, que hablamos desde iniciativas que ya entran dentro de las REAs o la Red de Economía Alternativa y Solidaria, como mucho más pensadas y más politizadas, hasta las economías ocultas, ¿no? Pero que al final están en este otro lado del iceberg, que son las que están sosteniendo la vida. En ese sentido, las mujeres rurales sí están en muchos de estos otros ámbitos, aunque mucho menos en el institucional, porque además creo que el institucional se ha conformado, el plan institucional político se ha conformado, tiene unas dificultades extras añadidas respecto a la conciliación, ¿no? De la vida y de los cuidados con la vida, que muchas veces es el propio freno que hace que no demos el paso o no demos el salto, ¿no?
a esos espacios de toma de decisión o a esos espacios de incidencia, que entendemos que son más importantes. No obstante, sí que creo que hay un papel importante de las mujeres rurales en los otros dos ámbitos, si pensamos en el rural, es decir, todo lo que dinamiza una asociación de mujeres o un colectivo de mujeres en el rural desde los movimientos sociales es muy importante y potente porque es donde está, digamos, toda la consolidación de la comunidad, que no es baladí y que se hace como siempre desde la invisibilidad. Y luego en otras economías también, son ellas las que están sosteniendo otras economías y las que se plantean otros modelos de emprendimiento un poco diferentes al modelo de emprendimiento capitalista basado en la productividad y simplemente la optimización o maximización de beneficios económicos. Entonces sí que creo que hay un papel, que es difícil llegar a ese papel, al papel institucional, es decir, cuando nosotros pensamos en estos tres, digamos, agentes, ¿no?, del municipalismo transformador o de esta política de transformación del territorio, hay una dificultad en estar en uno de los pilares, pero en los otros dos estamos mucho. Entonces habría que ver, porque a medida que se está entrando en este otro pilar nuevo y entran iniciativas diferentes también, con otros modelos, otras concepciones de lo que es hacer política desde las instituciones, se abre el espacio, ¿no?, para el aprendizaje y además se tiene que nutrir del aprendizaje o de lo que se está haciendo desde otros escenarios. No es sencillo, porque ya le digo que el propio sistema es excluyente y modificarlo es difícil, pero bueno, yo estoy esperanzada porque creo que hay muchas poniendo el cuerpo y la vida también en estar ahí, ¿no?, y en que ese espacio se transforme y realmente sea un espacio más ciudadano, ¿no?, más democrático y más comunitario. No sé si te he respondido mucho a la pregunta de cuál es el papel, porque no sé si es el papel, y a lo mejor me he centrado más en definir qué entiendo por política, ¿no?, o dónde. Pero no, bueno. De cualquier manera, ese contexto es necesario, porque sí que es verdad que cuando hablamos de política, enseguida se nos vienen los sillones a la cabeza, ¿verdad? Y bueno, ya lo veníamos hablando de hace muchos años, ¿no?, que la política está en cada decisión que tomamos como ciudadanas, ¿no? Incluso cuando tú compras, cuando tú eliges utilizar un espacio público u otro, ¿no? Y de qué manera lo haces, ¿no? Entonces sí que te agradezco que hayas aportado esa visión de la política y que la hayas engrandecido, ¿no? Porque ahí está la visión y ahí está también esos otros pilares que no se ven tanto y que en lo rural están explícitamente a la vista, ¿no? Y la importancia de las mujeres ahí, ¿no? Ojalá estuviese esos tres pilares mucho más equilibrados, ¿no? Y se pudiese ir de alguna manera también, pues las mujeres accediendo a la toma de decisiones más globales o más que abarque, pues quizás, no sé, temáticas así más influyentes, pero es importante eso que tú estás comentando, porque así nos damos cuenta que realmente el sostén de la vida en el medio rural han sido y siguen siendo las mujeres, ¿no? Y cómo realmente esos lazos de cosas que se hacen pero quedan invisibilizadas están permitiendo que se hagan otras cosas que tienen mucha más visibilidad, ¿no? En este caso, en muchísimas ocasiones, la piel de hombres, ¿no? Pero si no hubiese unas mujeres que están sosteniendo la vida y las cuestiones básicas de esos hombres, ¿no?, que pues no sería posible, está claro. Así que para nada, te agradezco un montón que hayas planteado esta visión de política y al hilo de lo que estabas hablando, Laura, ¿cuál piensas tú entonces que pueden ser los retos así más importantes que tienen las mujeres rurales hoy en día? Pues para mí, bueno, también decías, ¿no?, así como que la política también, como recurriendo a un clásico, lo personal es político, ¿no? Yo creo que hay una cosa, un reto muy importante en el rural de cara a las mujeres, ¿no?, a la mujer rural, con una perspectiva feminista, que es precisamente romper con este mandato de género tan fuerte que se ha implantado. Es decir, aquí las mujeres estaban evolucionando
en este país, ¿no? O en la lucha feminista en este país, en la Segunda República estaba siendo impresionante, el poder de estar en esos espacios de toma de decisiones de otro tipo, más institucionales, se estaba abriendo con referentes como Clara Campoamor y tantas otras que podríamos mencionar. Y precisamente la llegada de la dictadura lo que supuso, y concretamente en el rural, fue un castigo ejemplarizante, ¿no?, a las mujeres, ¿no?, y devolver a las mujeres a este espacio se configura, digamos, como una identidad, ¿no?, de género muy fuerte, basada en la sanguinidad, en eres la hija de, la madre de, la hermana de, la prima de, por un lado, y en el reparto del trabajo, de los espacios de toma de decisiones y digamos, la reclusión al ámbito doméstico, o esta figura. Precisamente mañana es el Día de la Madre, ¿no? que se celebra en este país, y romper con esa figura que nos hemos, ¿no? Y creo que especialmente en el rural, es decir, el espacio para ser otra identidad individual, que es muy importante en el feminismo, es decir, cuando tú te asomas, ¿no? Yo recuerdo asomarme al libro de Nuria Varela, maravilloso, de Feminismo para Principiantes, Sí. creo que sería súper recomendable, desde una lectura, siendo una mujer urbana, sin referencias rurales y demás, joven, nacida en el 78, en un espacio democrático, con unos padres trabajadores ambos. Cuando me asomo a este libro, para mí el feminismo no era necesario, es decir, empiezas, cuando la palabra feminismo ya de por sí parecía como que sobraba, ¿no? En un país en el que supuestamente por constitución ya hay unas leyes que dicen, o ya hay unas cosas que dicen, y nos han vendido durante tanto tiempo que esto ya era igualdad, ¿no? Nos pasa como muy curioso, pues hasta que no se rompe desde lo individual, hasta que no empiezas a darte cuenta de individual, cómo te está atravesando a ti esto, y empiezas a romper desde la reivindicación de otra identidad tuya, es muy difícil. En el contexto rural, el control social es alto, y el peso o la presión social para responder a ese rol que se nos ha asignado de mujeres que se entregan, ¿no? Madre... Pero ¿cómo es ese anuncio horrible del Corte Inglés, 0% quejas, ¿no? Eso y es, cosas así. sí. Yo esto lo sigo viviendo, ¿no?, en el entorno en el que estoy ahora, y creo que nos sigue atravesando, y que es una cuestión además muy difícil de quitar, porque se anclan unos mecanismos que tienen que ver con la culpa. Es decir, cuando abandonar el cuidado no es una posibilidad. Entonces aquí uno de los mayores retos es que el cuidado pase a ser una cosa de todas y de todos. Y entonces pasa por la corresponsabilización de los hombres. Para mí, al final, cuando me pongo a analizar desde una perspectiva de esto, es: nosotras podemos hacer luchas muy fuertes, pero no vamos a dejar de cuidar. Además es que no vamos a dejar de hacerlo. No vamos a dejar de hacerlo a menos que ellos se pongan a nuestro lado y nos ayuden a dejar de hacerlo. Y empiecen a asumir eso como algo propio. Es un trabajo colectivo de ambos sexos, y no es fácil, porque es un colectivo es un trabajo de reparto de poderes y de equilibrio que hasta ahora ha aventajado, por desgracia, aunque tenga también muchos inconvenientes, esta identidad de género para los hombres, les ha aventajado en una serie de privilegios a los que no van a acceder. Entonces eso es uno de los mayores retos que yo creo que tenemos ahora, ¿no? Romper, y en el rural en particular, porque está toda la presión social y familiar para romper y salir, o cuando sales de lo que se espera, es mucho más fuerte, ¿no? Entonces necesitas una identidad individual muy fuerte y muy construida y muy segura de ti misma para poder salirte sin que te afecte la presión social o unos u otros espacios de... Creo que también eso está cambiando, ¿eh? O sea, que también está cambiando un poco. De los 15 años que yo llevo viviendo en el rural, que tampoco es mucho, sí que he notado una diferencia en este proceso, y tiene que ver con las migraciones también. Es decir, para mí hay una esperanza en el reto demográfico con las migraciones todas, es decir, tanto de mujeres del rural que salen del rural para estudiar o para tal, y regresan con otras perspectivas y con otras ideas y aportan desde ahí, como mujeres que sin ser del rural y estando en la ciudad y desde una perspectiva ecofeminista y dándose cuenta de la sinrazón, ¿no?, de este modelo capitalista en el que estamos viviendo, están buscando nuevas oportunidades en un entorno mucho más cercano a la tierra, ¿no?, y a unos principios de sostenibilidad, y que están
llegando y están generando nuevos núcleos. Es decir, en ruralidades y en mujeres rurales que salen y vuelven está el potencial de cambio. El mayor reto es que los espacios siguen siendo, lo que te digo, siguen siendo de mucha presión social y que los hombres no terminan de asumir el papel que tienen que asumir, ¿no? Y que los estereotipos siguen funcionando, yo creo, con más presión. Y la dinámica familiar. Claro. Mira, escuchaba también esta mañana, leía, ahora mismo no recuerdo, pero me ha resonado escuchándote a ti, Laura, ¿no? Que todo el mundo se estaba quejando del confinamiento, de lo complicado que era estar encerrado en casa, ¿no? Que pasarte la mayor parte de tu tiempo pues, en lo doméstico, ¿no? Entre esas cuatro paredes, ¿no? Y estaba leyendo, yo creo, pues alguien que hacía esa reflexión, ¿no? De, jolines, pues así hemos estado las mujeres siglos y siglos y siglos y siglos, ¿no? Y ese es el rol que se le ha dado a las mujeres, estar en su casa y salir a comprar y poco más, a llevar a los niños al cole o a traerlos y poco más, ¿no? Entonces, bueno, igual también este confinamiento nos sirve un poco para reflexionar sobre eso que se le ha estado pidiendo, que se nos ha estado pidiendo a las mujeres o ese espacio, ¿no? Que se nos tenía relegado o pretendían que nos relegásemos, ¿no? Y me parecía muy, muy sugerente, ¿no? Para traerlo a la reflexión en estos momentos, ¿no? Para ver que realmente a muchas mujeres, cuando a lo mejor son madres, ¿no? Y su marido, pues a lo mejor tiene un puesto fijo y ella está en paro, pero quiere volver a trabajar, ¿no? Lo que ella recibe es, ay, pero dedícate a cuidar a tu hijo, que es lo que... Si tu marido lo gana bien, ¿no? Y cuestiones como esta, que están muy bien si es una cuestión elegida, ¿no? Pero no si es una cuestión bueno, que es lo que la sociedad espera de ti o esas expectativas, ¿no? Claro, quizá ahí también lo interesante, ¿no? Un poco en la línea de lo que decías, de lo que tienen que aportar las mujeres rurales. O sea, yo creo que la entrada a las instituciones lo que debe permitir precisamente es que esa lucha, que por un lado yo te estoy diciendo que es un trabajo personal, ¿no? También de romper y de tomar decisiones y de empoderarte, sea más sencilla, porque tampoco es justo, ¿no? Que eso se relegue al ámbito individual sin que haya un espacio de apoyo. Es decir, y se me ocurre con cosas tan sencillas en relación a esto que estás diciendo, que llevamos tanto de tiempo hablando, como el que haya espacios públicos de los cuidados. Los hay, no está habiendo recursos suficientes. Es una pena y lo que yo estoy viendo es que, pues esto, temas de la dependencia, por ejemplo, en el rural, tenía apuntado por aquí algún dato cuando estaba preparando contigo, pues el 84,7% de las mujeres que viven con dependientes son las cuidadoras principales, mientras solamente el 44,3% de los hombres que viven con dependientes son el cuidador principal. Es decir, aquí está pasando algo y tiene que ver también con la posibilidad de los recursos públicos asignados a eso. No lo hay. Entonces, en muchos casos está dependiendo de la voluntad de las mujeres por asumir este espacio de cuidados. Si nosotras estamos, ¿no? O sea, la entrada en las instituciones debe servir para que realmente desde las instituciones públicas y los espacios comunitarios los recursos estén generados, es decir, haya espacios de cuidados y de atención que no sean solamente una decisión de lo personal, sino que esté garantizado que yo puedo, si quiero irme a trabajar, ¿no? Que no me sale más caro, que también esto que estabas ahora hablando del argumento de, no, es que yo quiero trabajar, pero al final me va a salir más caro porque tengo que pagar a otra mujer que a su vez va a ser la que cuide, que no sé qué, total, que me quedo yo, ¿no? Y entonces eso es lo que tenemos que cambiar de las instituciones, ¿sabes? Otra cosa es que luego, si tú decides quedarte y cuidar, que es maravillosa también y es súper interesante y súper potente, pero que debería estar basada en principios de mucha más justicia, incluso como la renta básica, etcétera, etcétera. Porque ahora tenemos una situación horrible de mujeres que han cuidado durante siglos, años, a sus familias, han trabajado, que ellas no consideran que han trabajado, pero es que han trabajado no solamente en estas tareas reproductivas que se asumían y se identificaban como su rol, ¿no? O su identidad de género, sino que además salían al campo, son las que mantienen la agricultura y no tienen titularidad, es decir, yo qué sé, cosas a las que hay que hacer esfuerzo, solamente hay 600, desde que se hizo la ley de titularidad compartida,
en el rural solamente se han dado de alta 600 explotaciones en toda España, con la titularidad compartida. Tenemos que revisar esto, cómo hemos redactado esta ley, cómo la hemos movido, qué cosas hemos hecho, porque luego no tenemos derechos. Salir de una situación en la que no quieres vivir, cuando no tienes posibilidades de hacerlo, es mentira y es una doble culpabilización también a las mujeres sobre su situación de opresión, con lo cual ese es el trabajo que yo creo que las mujeres con una perspectiva feminista tenemos que hacer dentro del espacio institucional también, garantizar los recursos públicos para todas, ¿no? Claro que sí, eso que indicas, Laura, es súper importante, esto de que esté sobre la ley o que esté sobre el papel, no significa que esté en la realidad, ¿no? O qué instrumentos reales existen alrededor de las leyes para que finalmente se puedan ser eficaces, ¿no? Si no, pues ahí está la lucha de nuestras compañías de FADEMUR, ¿no? Por ejemplo, por nombrar algunas, ¿no? Con el tema de la titularidad y tal. Y con esto que estamos hablando, ¿qué oportunidades ves tú que las mujeres tenemos en lo rural? Pues yo creo que hay oportunidades, o sea, ahí revisaba, el año pasado estuvimos haciendo desde Entre Tantos, en donde estoy, un estudio sobre género, gobernanza y comunales, los comunales como figuras tradicionales de también otros espacios y otras economías, ¿no? Y revisando así en los materiales y en los estudios, el grupo de trabajo sobre el plan estratégico de la PAC 2020, que se está trabajando ahora en todo desde el Ministerio, una de las cosas o de los datos que salía es que ha habido un ligero aumento entre los jóvenes que se incorporan a la actividad agraria de mujeres. Esto es una cosa positiva, es decir, hay oportunidades, y no solamente hay oportunidades, sino que yo creo que realmente esta perspectiva ecofeminista que nos está atravesando a muchas personas, y ya te estoy hablando no solamente de mujeres, sino de mujeres y hombres, y que además esta crisis está evidenciando, ¿no? O sea, que yo creo que hay cosas que son obvias, está haciendo también que yo espero que haya un cambio, ¿no? en el equilibrio territorial. De hecho, ya es sintomático que está habiendo incorporación de mujeres. Y es curioso que las mujeres que se incorporan en explotaciones agrarias, en el rural, por ejemplo, son explotaciones más pequeñas, no son unas explotaciones tan pretenciosas o tan basadas en un modelo de agricultura industrial basada en exportaciones e importaciones, se centran en alimentos de calidad, en agricultura ecológica, con ganadería extensiva, con granjas en ecológico, con economías transformadoras. Es decir, es interesantísimo lo que está pasando y esta inquietud de hacer de otras maneras, ¿no? Es decir, también este mandato de género ha tenido sus cosas positivas, digamos, sobre el espacio de la mujer, que en el gineceo, ¿no? Hemos aprendido, el gineceo es un espacio mucho más cooperativo, un espacio que está pensado para sostener la vida, desde el principio se entiende interdependiente y necesita de la cooperación. Eso es una cosa a poner en valor y a rescatar, ¿no? Y de la oportunidad que tienen las mujeres de abrirse escenarios aquí. Es más, también surgen las nuevas tecnologías, el teletrabajo, otras ideas de negocio. Aquí estamos viendo cómo las mujeres están emprendiendo y están emprendiendo diferente en el rural y hay oportunidades, claro que las hay muchas. Yo creo que de otras maneras también se están generando redes, es decir, hay una parte de esta economía invisible o informal que también es en el rural interesante, y es que los espacios de cuidados, por ejemplo, con la infancia, son mucho más socializados, es decir, esta parte de la tranquilidad de mi hijo sale por el pueblo y hay toda una red de vecinos y vecinas que está pendiente, es una tranquilidad para muchas mujeres que viven solas, ¿no? Que están siendo las que hacen cargo solas de la crianza de sus peques, y en el entorno rural también tienen muchas más posibilidades de encontrar una red de cuidados. Eso se genera con mucha facilidad. Yo lo he vivido en comparación con entornos urbanos y me parece que eso es una super ocasión, es decir, el plantearnos la crianza como algo más abierto, más de tribu, ¿no? En ese sentido. Eso te iba a decir, ¿no? El término de tribu. ¿En dónde está mi tribu? Pues quizá en el rural es más fácil encontrar tribus, ¿no? Y red, o sea, yo tengo a mi familia lejos, que normalmente cuando uno cría, las primeras redes, ¿no? Para apoyar la crianza son las familiares, pues en mi caso yo vivo lejos de mi familia, pero no he echado nunca de menos la red de cuidados de mis hijos, generalmente también con mujeres en general, pero también hay nuevas masculinidades que están llegando y que están asumiendo
estas historias y se están generando procesos muy bonitos en el entorno rural en cuanto al escuela y demás. Yo he vivido también, o sea, la llegada, lo que te decía, estas mujeres nuevas en el rural o que vuelven al rural ya con otras perspectivas, también están haciendo un cambio muy interesante en cuanto a la incidencia desde los movimientos sociales. Es decir, también ha evolucionado, yo he visto evolución en esto, de cuando yo llegué aquí, las asociaciones de mujeres eran asociaciones de mujeres clásicas que han tenido su función y la siguen teniendo, y yo no la cuestiono en ningún momento, pero es la que como más de refuerzo entre nosotras, ¿no? Que todavía se mantenía así un poco el gineceo a ampliar y tal, pero que incluso cuesta hablar de feminismo, es una cosa que hay que meter despacio. Sin embargo, ha habido un nuevo movimiento, se han generado más asociaciones culturales en la zona y más asociaciones de crianza, grupos de crianza interesados en la crianza, incluso mujeres que están emprendiendo junto con instituciones públicas y gracias al apoyo de instituciones públicas con programas formativos en institutos, en escuelas rurales y demás que están facilitando que nuestros peques y nuestras peques también hagan ese cambio progresivo, ¿no? Y empiecen a resonar otros conceptos y otras ideas. El proceso es lento porque los cambios en el entorno rural que es conservador en sí mismo, por sí mismo y porque tiene que defenderse de las agresiones externas, y hay que decirlo así, pues necesita un ritmo diferente al cambio que se puede producir en un metabolismo urbano. Pero creo que está plagado de oportunidades para el bien vivir y que eso es una cosa que se va a notar. O sea, se están viendo proyectos súper nuevos y súper bonitos que conoceréis, por ejemplo, Mama Cabra, en Badajoz, ¿no? Que es emprendimiento en rural, en ganadería extensiva, con alimentos de calidad, además con una idea de tu proyecto de no necesito crecer. De hecho, no quiero crecer. Lo que quiero es ser sostenible. Eso es. Eso es el camino y es por donde van a venir las vías de cambio. Yo espero que se den. Ahí vamos a tener también la oportunidad de hablar de todo esto de algo... la agricultura, la ganadería extensiva, con la compañera Carmen, con Carmen Ibáñez, que seguro que también nos cuenta que ella en sí misma, ¿no? Hace muchos años está con esta visión que tú estás comentando, Laura, y nos contará, ¿no? Desde luego, el mundo rural es un mundo de oportunidades y de riqueza, ¿no? Y saber aprovechar esa diversidad y esa pues esa vida, ¿no? Porque al final es eso, el mundo rural es vida pura, ¿no? Que tienes ahí a milímetros de distancia, ¿no? Y que la puedes sentir, que la puedes tocar, ¿no? Y en ese contexto yo creo que ahí nos unimos, nos vemos mucho las mujeres, ¿no? Que también somos portadoras de vida, ¿no? Que estamos ahí con nuestras raíces y con nuestras vivencias. Pues estaba también pensando, ¿no? Con todo esto, porque aunque hablábamos de oportunidades, también ha salido el tema de las masculinidades, ¿no? Que también se están repensando. Oye, y esto es importantísimo, porque si no se repiensan ellos, pues aquí nosotras podemos hacer mucho, pero al final el sistema rompe la balanza con sus privilegios. Si no, pues efectivamente, esto que hablamos de feminismo, como tú estabas diciendo antes, pues sobra, ¿no? Y la verdad es que no sobra, que es tan necesario como lo ha sido siempre. Hemos avanzado, pero todavía nos queda mucho, sobre todo para esa igualdad real, ¿no? Y esos privilegios que se ven sostenidos, ¿no? por este sistema patriarcal, ¿cuáles son los muros que tú piensas, Laura, que son necesarios derribar, así como los principales, para que de alguna manera todo esto que estamos hablando, todo esto de las oportunidades, de todo lo que podemos aportar a las mujeres, pues realmente lo podamos hacer, ¿no? Porque también se hablaba mucho de empoderar a las mujeres y claro, a veces hemos mantenido la conversación de sí, nos vamos a empoderar mucho, nos vamos a empoderar, pero en un sistema donde no vamos a poder desarrollar y hasta a dónde nos va a llevar esto, ¿no? Qué frustraciones, qué cosas más histriónicas, ¿no? Entonces, ¿cuáles son esas barreras machistas o patriarcales que deberíamos o que se deberían de diluir para que la igualdad real pudiese seguir dando paso de verdad?
Pues yo diría que es que las barreras son grandes, porque están muy asociadas al sistema. O sea, que el sistema quiere, estamos en un sistema capitalista que es puramente patriarcal. Quiero decir que es que está tan vinculado lo uno con lo otro que es muy difícil romperlo. No sé, me pasa, ¿no? Como revisando, es como... Creo que la forma en que tomamos las decisiones en sí misma cuando hablábamos de política es patriarcal, ¿no? Que la manera, o sea, como que hemos generado una estructura de jerarquías y un contexto. A mí me gusta, por ejemplo, cuando pienso, creo que realmente es importante impulsar la presencia de mujeres en las instituciones públicas y otros escenarios, pero no por la presencia de mujeres en sí mismas, ¿no? Es esto que hablábamos antes, la Thatcher no me vale. Quiero No, decir, no es una cuestión de que tú, porque eres mujer, ya tienes, ¿no? Sino los valores feministas, que es otra cosa diferente y que es una cosa que desde que nos empecemos a trabajar a tal, pero sí como otros modos, ¿no? Otras maneras de gobernanza, otras formas de tomar decisiones. Aquí, por ejemplo, en mi pueblo, cuando hemos llegado al ayuntamiento, hemos estado en un nivel y estamos hablando de una cosa muy chiquitita, un espacio muy chiquitito, ¿no? 400 habitantes, no es una cosa tremenda. Pero es curioso que se da un cambio grande cuando estamos sentadas, o sea, que de repente hubo una legislatura en la que el 80% de las que estábamos éramos mujeres en el espacio de toma de decisiones. Y eso cambia. Y cambia la manera de escucharse. O sea, cuando tú argumentas o dices, o yo qué sé, datos como, pues eso, solamente en las cooperativas agroalimentarias, pese a que las mujeres están en el campo y están trabajando y son parte, solamente el 4% de puestos de decisión los ocupan mujeres. Y cuando hemos hablado con ellas, comuneras, por ejemplo, muy empoderadas ya, como estamos diciendo, hablan continuamente de lo difícil que es hacerse un espacio para hablar. Es decir, hasta en las propias maneras de comunicarnos tenemos diferencias, ¿no? O sea, hay como que horizontalizar muchas cosas y tener una capacidad de escucha y de diálogo y romper dicotomías y este pensamiento binario, ¿no? De lo uno o lo otro, o de esta manera o de la otra, y de poder escuchar. Creo que ese es el punto en el que hay que cambiar muchas de las estructuras del patriarcado. Y la cultura delegativa, ¿no? También, en parte, esta parte de yo lo que quiero es que se ocupe otro, ¿no? El asumir responsabilidades, el estar ahí, también es otra de las cosas que hay que romper. Pero sobre todo, mucho esto de los estereotipos, lo que te digo, para mí una de las cosas más grandes a romper es el estereotipo de la madre perfecta, cuidadora, toda entregada y demás, que tenemos que romper nosotras mismas. Es decir, que es que no... hay un trabajo ahí todavía, nos hemos empoderado en eso, han hecho que nos empoderemos en eso también, ¿no? Y yo vivo que en el rural, además, se ha puesto un especial ahínco en seguir con ese, o sea, como que te vas a, yo qué sé, en Jarandilla hay una estatua a las mujeres y es una madre con esta de la cesta de no sé qué, el niño subido a no sé cuántos, ¿no? Y es como, y eso se ensalza, ¿no? Y es como, igual eso es lo que hay que cuestionar, o sea, que ese es el muro más grande, que tenemos una cosa metida, ¿no? Que todavía, incluso pensar, la culpa nos atraviesa porque es que tenemos que responder a ese papel, cuando eso es una cosa que debería, yo creo que eso es uno de los muros más grandes. También el sistema está pensado para que las decisiones, ¿no?, también se tomen de maneras ágiles. Muchas veces no es el propio escenario formal nombrado donde se toman las decisiones, el espacio donde luego... O sea, tú puedes tener una cooperativa y hay una junta directiva que se convoca formalmente, tal día, tal, y parece que ahí se están tomando las decisiones, pero la decisión viene tomada del bar, que es un espacio masculinizado preferentemente, o las juntas se hacen en un horario en el que preferentemente van a ir. Quiero decir, hay un montón de cosas que están organizadas en base a esa estructura, a que tú te vas a responsabilizar de los cuidados y eres una mala madre si no te ocupas de las cenas y no sé qué, no sé cuántos y te vas a las reuniones, ¿no? O sea, como, y todavía no hemos interiorizado que a lo mejor es que hay que hacer esas reuniones, o sea, que los espacios de decisión tienen que ser en otros horarios, que tienen que estar garantizados los espacios de cuidados mientras
tomamos decisiones, ¿no? Ujú. O sea, que para que todo el mundo pueda participar, que igual la manera de hablar, ¿no? O el funcionamiento en un pleno no debería ser tan estructurado, ¿vale? Que tenemos que darnos una estructura de normas, pero ceñirnos a la norma y no ser capaces de establecer diálogos y consensos también es una faena. Y luego los intereses extractivistas que si ya nos metemos en un análisis más grande, que tienen muy bien pillado todo el sistema de funcionamiento y la articulación que hay ahí detrás, y es muy difícil romperlo, ¿no? Entran con mucha facilidad. Creo que eso es parte también o sea, poner en espacios comunitarios o de toma de decisiones comunitarias, incluso públicos, poner el beneficio económico por delante del bien como único criterio a veces, ¿no? O como el coste económico como único criterio, que lo estamos viendo con nuestras residencias de mayores y lo que está pasando en esta crisis. Es decir, no se puede desde una institución pública a la hora de hacer una contratación que el único criterio que prime, que yo, ojo, si se puede gestionar públicamente, directamente, con gestión directa, bien, puedo entender que haya otros sistemas de cogestión y que incluso se priorice, como yo creo que se debería hacer, entidades de economía social y solidaria dentro de lo que es el gasto público y que debería ser el avance. Pero si tú sacas una ley de contratos para dar el servicio de alimentación en escuelas y el único criterio que vas a dar de priorización es el gasto que, ¿no? Se lo voy a dar a la empresa que me lo dé más barato, o sea, es que te estás entregando a una cosa que no va a ser calidad de vida. Entonces, uno de los muros más grandes es no dejarse presionar ante el desarrollismo que nos venden, romper esa cultura también que se ha consolidado tanto con Paco Martínez Soria, etcétera, etcétera, de por dictadura, ¿no? De esa parte de quitarnos el valor del conocimiento desde el territorio, ¿no? O desde el entorno, que todavía se cuela algunas veces, ¿no? Incluso no sé, o sea, he visto cosas como chavales que quieren mucho, gente que quiere mucho a este pueblo en concreto y que viene y organiza cosas y dinamiza sin vivir aquí, aunque es de aquí, con sus raíces de aquí, con este sentimiento y emoción, pero cuando de repente se está dando una charla para todo el mundo de venga, ya va a empezar la actividad, va a venir gente de fuera, no sé qué, y se le dice, pero no saludéis de cualquier manera, no, es como este concepto del paleto, ¿no? Que ha sido tan horrible y tan desvalorizador de un montón de cosas, lo seguimos teniendo incluso gente arraigada aquí, y quitarse eso va a ser una cosa, también uno de los retos, ¿no? Frente al, que creo que es parte de este sistema patriarcal, ¿no? El desvalorizar otro tipo de conocimiento más cercano a la tierra y menos académico, menos formalizado, menos productivista, con menos capacidad de generar beneficios económicos, y no se está valorando todo el resto del beneficio ambiental y comunitario que suponen otras cosas, ¿no? Bueno, yo me voy mucho. Patricia, me preguntas si me voy... No, pero es fantástico porque haces unas reflexiones muy completas y además muy integrales, ¿no? Y al hilo también de esto que decía, ¿no? Cómo cómo se devalora, ¿no? Se devalúa todo lo que no sea productividad económica, ¿no? Y al final muchos de los saberes rurales son saberes, muchos ancestrales que van pasando, que servirían como receta, aunque no mágica, pues sabemos que eso no existe, ¿vale? Pero sí que podrían servir como receta para ciertas circunstancias, ¿no? Y como al final lo rural, en el fondo de nuestro corazón sí que lo valoramos y sí que acudimos a ello cuando nos vemos en apuro, como ha sido esta crisis sanitaria, ¿no? Ha salido todo el mundo estampado, ¿no? de las urbes, todo el que ha podido, y se ha refugiado en los sitios seguros, ¿no? que sabemos que son los entornos rurales. Y también nosotros, como tú sabes, nos dedicamos a esto de la innovación y tal, también nos resulta súper llamativo como prácticas que han existido toda la vida, como puede ser el trueque, ¿no? En los entornos rurales se hace de una manera, o cómo las vecinas se cuidan entre ellas, y yo tengo la imagen, no me digas de dónde, pero yo tengo la imagen bueno, sí, yo sé, o sea, yo vivo aquí en Villanueva de la Serena, en
es una ciudad de 23.000, 24.000 habitantes, pero yo he vivido en la calle donde yo he crecido, las vecinas con mi abuela, cuando hacían algo de comida rica, con las cazuelitas iban, se lo llevaban a mi abuela, o si yo estaba mala, pues me traían cositas, las vecinas, ¿no? De casa de mi abuela, que yo vivía al lado, ¿no? Con mis padres. Entonces, todas estas cosas ahora, de repente, hay un edificio en Madrid, que hay una vecina, un vecino, que se pone a hacer comida para todo el mundo, hace un negocio de eso, y eso es innovación, ¿no? Y tú te quedas con ojos aguados y decir, pero por favor, Dios mío, de mi vida, no es esto lo que se hace en el entorno rural de toda la vida, ¿vale? Entonces, esos saberes, esas prácticas, que como no están produciendo, posiblemente porque se están haciendo muchas de ellas de manos de las mujeres, como no está produciendo economía, esa economía visible, ¿no? De la que tú hablas del principio, están ahí como relegadas y ahora no, tiene que venir alguien de la urbe para decirnos que esto es innovador, o alguien de Estados Unidos o de vete tú a saber dónde, ¿no? Para decirnos que ahora lo que se lleva es juntarnos en grupos pequeños y hacer una comunicación de tal o de cual, ¿no? Y nos damos un paseo por los pueblos y vemos que es que eso se hace por las noches, se sacan sus sillitas, nos sacamos, pues yo también lo he hecho, las sillitas, y ahí hemos hablado todo el vecindario, ¿no? Una charla intergeneracional, ¿no? O sea, entonces, bueno, pues, muy interesante eso que expone, ¿no? Eso de los saberes, como el tema del capitalismo y el tema del patriarcado, ¿no? Que bien se llevan, ¿no? Que aunque parece que el patriarcado estaba antes, ¿no? Pero que bien se llevan y qué buenas migas hacen, la verdad. Se necesitan mutuamente, ¿no? De alguna manera. Totalmente. Y bueno, también has hablado antes del tema este de la tribu, ¿no? De cómo al final, incluso tu propia experiencia, ¿no? Esa red de ayuda y que quizás en sexo pues mucho eran mujeres, ¿no? Sabemos ahora, también es un término nuevo, ¿no? Que surge el tema de la sororidad para dar visibilidad a esta solidaridad que surge y que queremos que sea visible entre mujeres. ¿Cuál es tu experiencia, Laura, de la sororidad en los entornos rurales? ¿Qué características o cómo la podrías tú definir en base a lo que tú has vivido? Pues yo creo que hay una, o sea, que la experiencia sorora rural, no sé si hay, o sea, no sé si no sé si la diferenciaría mucho de la urbana, o sea, me cuesta ahí un poco ver eso. O sea, yo sí que creo que hay que lo que hablábamos antes, ¿no? Está el gineceo como núcleo de mujeres, ¿no? De siempre, además en un contexto rural en el que también hay mucha más consanguinidad y demás, ese contexto está. A ese espacio, o sea, esa sororidad se da, hay ayuda, hay apoyo y ayuda mutua, de una manera bastante informal, poco regulada. Pero también ejerce al mismo tiempo, tengo la sensación de que ejerce al mismo tiempo un control social fuerte de la que se sale. Y es difícil de llevar, sobre todo si hay consanguinidad. Es decir, que la consanguinidad aquí pesa mucho para romper moldes. Es difícil. Creo que también está cambiando y creo que tiene que ver con este tema de las nuevas generaciones, o sea, del cambio generacional, que también es importante y se está moviendo de otra forma, pero también ahí veo dificultades de conexión entre las mujeres jóvenes rurales y las abuelas, o, ¿no? Digamos, o ese salto. Es decir, hay un espacio de confianza, de apoyo mutuo interesante, de red de cuidado garantizada, por supuestísimo, pero en cuanto a lo que permite de desarrollo personal, de cambio, de transgresión de alguna manera de roles, es difícil. Y creo que en algunos casos a mujeres que son de aquí puede ser uno de los motivos también de salida. Y a veces hay una dificultad de entrada, cuando no en
en este movimiento migrante, yo creo. No sé, es un temazo. Yo creo que además hay que ir, creo que hay que ir lento con eso. O sea, en general creo que hay que ir lento. Y que uno de los problemas que tenemos es que queremos, o sea, hay que ir lento porque hay que seguir sosteniendo la vida también. Y el proceso de transformación es colectivo, a la par que individual es colectivo y no se puede mirar de aquí a mañana. Y entonces es ¿no? Como que cuesta, como que ahora ya, después de 15 años viviendo aquí, a lo mejor ahora en alguna reunión de la asociación de mujeres, por así decirlo, de un grupo de mujeres en el pueblo, se puede hablar de feminismo, se pueden dejar, ¿no? Como que pasados Pero recuerdo, por ejemplo, la primera vez de llegar aquí, que tenía un compañero que estuvo trabajando de animador cultural en el pueblo, y él, pues con su perspectiva de cambio, de tal, de no sé qué, pues la primera reunión de la asociación, cuando las mujeres le dijeron que era la asociación de amas de casa, pues no se le ocurrió otra cosa a él que decirle, pero ¿cómo que amas de casa? Seréis de mujeres porque sois más que amas de casa. Y eso supuso para ellas una ofensa, porque ellas se habían empoderado en ese papel. Quiero decir que también cuando tú te has empoderado o sientes que tu valor está ahí, ¿no? En ese modelo de mujer que yo te decía antes, que nos han metido tanto por los ojos, que no sé qué, venir a cuestionarle a alguien que en realidad ese no es un papel de poder, es muy cañero, porque es que sí lo es, ¿no? O sea, que es un tema que hay que ir metiendo despacio, que la transformación tiene que ser personal y de cada una y que tiene que ser de respeto. Y no es sencillo. No creo que sea fácil. Entonces, bueno, la sororidad es una cosa a construir entre todas. Sí que creo también que ha habido, pues esto, este nuevo movimiento, estas nuevas mujeres rurales, esta otra nueva manera, está generando redes y está generando redes sororas muy interesantes, donde se está hablando de todo esto y donde nos estamos cuestionando, pues la crítica ajena, ¿no? La competencia entre nosotras por el varón, que tanto nos han metido en la cabeza, ¿no? Muchas cosas que ya nos metemos a hablar de temas como, ¿no? O sea, que yo que sé, recomendaría la lectura de Brigitte Vasallo en este sentido, ¿no? Que creo que trabaja mucho todo el tema de identidad de género y también en las relaciones, en el amor, en cómo construimos esa red de cuidados, ¿no? Y a quién priorizamos, a quién no priorizamos, salirnos del esquema básico de familia monógama, no sé qué, tienen que cambiar, tienen que llegar al rural muchos modelos de familia diferentes todavía que van llegando para que esto vaya provocando una pequeña transformación, también en la sororidad entre nosotras. Creo. Puede ser una sororidad quizá caracterizada también por las tradiciones, Laura. Sí. Quizá desde el plano más tradicional que se le otorga a la mujer, ¿no? De cuidado, y ahí estamos todas dispuestas, ¿no? A estar y tal, ¿no? Y ya cuestiones un poquito más diferentes, encontrar ayuda o encontrar esa red de apoyo, esa solidaridad entre unas y otras, pues eso es en lo que se podría seguir trabajando, ¿no? Sí. Pero sí hay apoyo mutuo. Sí. Y de hecho, al final, o sea, es un espacio importante y fuerte y además son tejedoras de comunidad incluso. O sea, yo miro creo que hay que poner en valor cosas que han hecho y también mostrarles que hay valores en otras cosas que rompen con esas cosas que han hecho. Es decir, luego que se compatibilicen las dos cosas. Jolín, aquí en mi pueblo, si no hubiera sido por ellas, desde detrás, como siempre, la cooperativa agrícola, que en su momento funcionó, aunque ahora está parada, tiró para adelante porque había un montón de mujeres detrás que entre ellas, en sus espacios, hablaban de la necesidad de crear de manera colectiva, de sostenernos a todos. Esa visión de sostenernos a todos como comunidad, con los recursos que tenemos, está ahí y es donde está. Pero luego también hay... O yo he percibido, ¿no? Como mucha crítica interna, ¿no? Como esa parte de presión que es la que te digo que creo que habría que seguir trabajando en transformar. Pero bueno. Bueno, Laura, pues bueno, estaba recordando además, lo voy a compartir contigo, porque esto que decías, la anécdota que has contado justamente, en las jornadas que tuvimos en Casar de Cáceres, vinieron una asociación de mujeres que se llamaba Asociación de Mujeres Alma de Casa, y en el café que tuvimos, pues ellas decidieron que se iban a cambiar el nombre,
después de haber escuchado, después de, evidentemente estoy segura que no solo por esas jornadas, ¿no? Sino porque sería un trabajo que vendrían haciendo, ¿no? Pues escuchando otras visiones, escuchando dónde puede existir también el valor para las mujeres, que es como un trabajito poquito a poco que te va abriendo la mente, ¿no? Si tú tienes un espacio, de repente abres algo así como muy fuerte, ¿no? Pues llega, ¡bum!, y se lleva todo por delante, ¿no? Y eso no es amable, ¿no? Estamos hablando pues justamente de lo que estás diciendo, ¿no? De respetar los ritmos que tenemos como personas en nuestros propios procesos de transformación, y ya si estamos hablando de un grupo de personas, ¿no? De algo que va más allá, que trasciende al individuo, ¿no? Pues el ritmo es diferente también. Y Claro, muchas veces... además, Sí. perdona. No, sí. No, te iba a decir eso, como que además si eso no cambia, ¿no? En ese ejemplo que tú has puesto y yo creo que esto ha habido oportunidades, y a lo mejor en esta red de universidades populares, que tiene mucho contacto con las asociaciones de mujeres más clásicas o más antiguas, ¿no? Que surgieron en todo este periodo de los 80, impulsadas por la administración, ojo, que también cambia mucho que un movimiento sea, ¿no? No es lo mismo ser una asociación de mujeres que nos hemos constituido como asociación porque lo necesitamos, porque han venido y nos han dicho que esto nos va a venir bien. Que es que creo que también eso fue una cosa importante, pero sí que creo que desde un trabajo que se puede hacer de esta red feminista, ¿no? que se está montando de universidades populares, en el trabajo de reflexión con estas asociaciones, es ¿qué está pasando? ¿Por qué no están entrando las jóvenes? ¿No? Porque además a mí me pasa, trabajo con las asociaciones de mujeres por aquí y su queja siempre es la misma, es que las jóvenes tenéis que venir. Bueno, pues hay que hacer una reflexión profunda en ese sentido, a ese sentido de sororidad me refería de esa reflexión. Hay que hacer una reflexión profunda desde dentro de las asociaciones de mujeres que ya existen, con honestidad, sin miedo, ¿sabes? A ser claras, a ver, pues porque cuesta ceder espacios de poder, y eso nos pasa a todas y a todos. Es decir, ceder espacios de poder es una cosa complicada y además se perpetúa, incluso pasa en política con alcaldes, alcaldesas, ¿no? O sea, ¿por qué hay alcaldes o alcaldesas, que me preguntan muchas veces, que llevan tantos años y que es la misma persona y que siempre repite? Pues aparte de la cultura delegativa, es que llega un momento en que tú te has creado ese espacio de, ¿no? Ese es tu rol, tu espacio de poder, eso es lo que tú sabes hacer, lo que gestionas. Hay otros que piensan que no sabe, es decir, todo eso es un proceso de cambio. Desmitificar que ser presidenta de la Asociación de Mujeres es un trabajazo, es importante para que otras también se animen a entrar. Que los temas que se abordan no sean solamente los que nos manda la administración no sé qué o los que vienen de no sé cuánto, sino que de verdad tenemos algún sitio o algún momento en el que invitamos a que se hable de estas cosas, ¿no? O que salir de las inercias es difícil y debería haber un trabajo interno de reflexión para ver cómo podemos abrir esas vías a la participación de nuevas mujeres, si es que es lo que queremos. A lo mejor no queremos, a lo mejor queremos mantener unos espacios que sean así, pero no podemos mantenernos en la queja de es que no entran mujeres jóvenes, ¿sabes? Y no hacer nada por cambiar las estructuras de funcionamiento que a veces están anquilosadas, igual que las instituciones públicas. Es decir, nos dimos una democracia, nos dimos un modelo de unos estatutos, ¿no? De cómo... Y bajo ese modelo nos hemos puesto a funcionar en un modelo de representatividad, de delegación, de no sé qué, y toca hacer pasos para avanzar en la democracia un poco más y repensar esas instituciones un poco más y que la participación, ¿no? Que el poder no esté en manos del alcalde o la alcaldesa. Una ley de entidades locales del 80, cuando estamos ya en el 2020, ¿no? Pues es un poco este tipo de cosas en las que la participación comunitaria de todos y todas realmente esté garantizada y facilitada. Ese es el trabajo que yo creo que también desde la propia asociación, como asociación, deberían plantearse. Eso, porque si no, lo que va a seguir pasando es que surgen nuevas asociaciones de mujeres con un enfoque más, también surgen en el rural, con un enfoque más feminista y más trabajado desde otros ángulos, que no coinciden en espacios o que hasta se asustan unas de otras, que ha pasado a veces, ¿no? Y es como, no, esos espacios de diálogo tienen que estar y tienen que abrirse, y a lo mejor no nos valen las estructuras viejas y tenemos que pensar en unas nuevas, pero hay que generar nuevas sororidades en ese sentido, que era el
Muy bien, justamente también eso era una de las conclusiones que esperábamos y que evidentemente salieron, ¿no? La media de edad que existe en las asociaciones de mujeres rurales de Extremadura, y entendemos que esto no es una cuestión de Extremadura solo, ¿no? Sino esa realidad de que no están existiendo experiencias, pero no es lo común, ¿no? Que se mezclen mujeres jóvenes con ideas feministas, con mujeres que ya tienen cierta edad, ¿no? Y también hablaban, ¿no? Jolines, no tienen por qué dejar de hacer bolillos, si es lo que a ellas les gusta y si es a lo que se están dedicando, sobre todo se juntan a hacer bolillos, tienen conversaciones, pero que además de hacer bolillos, ¿qué otras cosas podían ir haciendo, ¿no? En qué otros espacios podían estar ellas, ¿no? O sea, no reducirse a la actividad que vienen haciendo durante años, sino abrirse un poquito, ¿no? Y ver qué les puede traer de bueno esa apertura, esas otras actividades, sin dejar de hacer bolillo, porque es lo que tú decías, ¿no? Pues al final es una identidad que tenemos creada y claro, cuando nos toca la identidad nos están tocando algo muy profundo, claro. Entonces eso no hay que hacerlo de esa manera así tan ligeras, ¿no? Como por decirlo de alguna manera. Bueno, pues ya para ir finalizando, Laura, ¿qué mensaje feminista lanzarías tú pues de toda esta experiencia que has estado compartiendo con nosotras, esta experiencia vital tuya, tanto en la urbe como en lo rural, que me parece súper interesante también además para poder comparar los dos entornos, aunque entiendo desde diferentes momentos vitales, ¿no? Pero, ¿qué mensaje feminista lanzarías tú al mundo? Y sobre todo dirigido pues a las mujeres rurales. ¿Qué les dirías tú a las mujeres rurales? Esto es una responsabilidad, Patricia, del A mensaje. ti no te asustan las responsabilidades, vamos, no me va a venir a la cabeza. Pues mira, a lo mejor ese es un mensaje, es como que ¿no? O sea, hay un mensaje que es, no, o sea, hay que poner en valor todo lo que es la comunidad y las tareas de reproducción de la comunidad y de reproducción de la vida. Y en el contexto rural eso es más visible o más fácilmente visibilizable. Y además hay un contacto, quiero decir, para mí para mí el feminismo atraviesa todo. Y para mí el feminismo es una manera de romper también con este sistema que nos han querido meter de la economía capitalista y del mercado, y es lo que nos está rompiendo, ¿no? Tenemos que reconocernos ecodependientes e interdependientes, y eso generarlo entre hombres y mujeres. O sea, no es una responsabilidad solo nuestra, hay que hacer una reflexión personal y de cambio, yo ya no quiero ser, ¿no? O sea, hay que romper con ese papel que nos han asignado, aunque a veces duela, aunque a veces cueste, ¿no? Esto que decías tú de romper con las identidades, pues nos cuesta, pero nos cuesta menos si hay un colectivo, si hay un espacio, si hay un colchón acogedor, si hay una capacidad de tolerar identidades diversas, ¿no? O sea, que tenemos que generar espacios que acojan identidades diversas, para empezar, y que además se piensen en el medio-largo plazo. Es decir, que hay que huir de la inmediatez en la que estamos metidas ahora y pensar en el medio plazo y de manera comunitaria, es decir, en estructuras horizontales para la toma de decisiones, pero también horizontales para la gestión de los cuidados y la interdependencia. Y sobre todo hay un trabajo muy, muy importante también por parte de los hombres a la hora de construirse en esto y de repensarse en esto. Y de ver y valorar que eso es algo que pueden disfrutar. Es decir, también hay que romper, ¿no? Hay otra cosa con la que romper es que el cuidado es sacrificio. No, el cuidado no es sacrificio, el cuidado puede ser disfrutable. El cuidado, ¿no? Y el deseo está, pero tampoco hay que responder al deseo inmediatamente, o sea, reconocerlo, vivirlo y que eso nos oriente, está bien, ¿no? Que sea nuestra guía, pero eso hay que asumirlo a las necesidades y al bien vivir de todas. Creo que en el rural hay muchas oportunidades, creo que ahora en esta crisis mucha gente en casa, en las ciudades, probablemente se esté planteando de qué huía cuando se fue de aquí, ¿no? O de qué huía cuando se fueron a los territorios rurales y realmente lo que tienen o no tienen. Yo he visto aquí conversaciones que valen oro en momentos
males, ¿no? Entre mujeres que se han quedado en el pueblo, que cuando hubo toda esta migración de los 50, se quedaron en el pueblo, y mujeres que se fueron a Madrid, ¿no? A la propiedad, a la ciudad, a la industria, y cómo, pasados todos estos años, pese a todo esto que te decía antes, de tener que sobreponerte, ¿no? A esto del paletismo, del no sé qué, no sé cuánto, de este patín que hacía que tú también te fueras a la ciudad y te fueras con menos, ¿no? Con vergüenza, con no sé qué. Bueno, cómo eso, a la que se quedó aquí, ahora pasan los años, le dice a la otra, sí, pero yo nunca he pasado hambre y hemos vivido todos bien. Y tú te fuiste y aquí venías con el coche, pero yo sé que no te llegaba para pagar el alquiler, yo sé lo que has tenido que hacer, ¿no? O sea, como Sí, ciertas sí. cosas que dices, a ver si ahora es un momento para que todos estos que tienen tierras, o sea, que es que yo, claro, yo vivo aquí, el problema del acceso a la tierra es otro y no nos da para esta conversación, pero yo no tengo acceso a la tierra aquí, pero sin embargo hay un montón de gente viviendo en las ciudades que tiene cachitos en el pueblo que bien o tiene abandonados, que eso es un problema que no estamos sabiendo cómo gestionar, o bien tiene cedidos a intereses que son puramente especulativos. Es decir, quizás es el momento de que nos planteemos qué estoy haciendo con mis recursos reales, puedo volver y puedo pensar en otras maneras, y que las administraciones se pongan a trabajar ya en otros modelos, porque ya hay pautas internacionales, incluso como la FAO, que están diciendo es que solamente con otros modelos de desarrollo podemos garantizar la sostenibilidad y la resiliencia y el adaptarnos a todo esto que tenemos encima. O sea, esto ya no es una cuestión de un deseo de otros pocos, es que es la única manera. Entonces, como es la única manera, invito a que nos replanteemos cómo estamos viviendo, qué comemos, cómo estamos respondiendo realmente a cuáles son nuestras necesidades para vivir de todos y todas, y que avancemos a modelos que respondan a las necesidades de todos y todas. Y una es tener más tiempo para vivir y repartirnos los trabajos, y que y teniendo más tiempo para vivir, los cuidados dejan de vivirse como sacrificios y se empiezan a vivir como espacios de crecimiento y de aprendizaje. Yeah. Pues nada, pues con esto vamos a cerrar esta conversación, Laura. Reiterar el agradecimiento, este ratito que hemos pasado. Yo me tiraría hablando aquí, vamos, mucho tiempo, pero ya tendremos ocasión de seguir conversando. Nada más, como te decía, muchas gracias y que tengas mucha salud, tú y los tuyos. Y que nada, que toda esa energía y todos esos valores, esa visión que has estado compartiendo con nosotras, pues que lo sigas pudiendo desarrollar en el entorno rural y ayudando con esa visión al resto de mujeres para que también cojan esa rienda y bueno, pues puedan vivir ese proceso de transformación en el entorno que da vida también. Muchas gracias, Laura. Gracias.